Como siempre, un cordial saludo para todos los girardoteños. Los saluda su periodista Paola Beltrán Díaz. Estamos muy preocupados por la situación que está viviendo el municipio por el incremento del COVID-19. Ya no se están registrando de a 10, 15 casos diarios, sino se han presentado ya 50, 40, y esto nos tiene muy preocupados. Por eso he querido invitar al epidemiólogo Giovanni Cortés para que él nos hable del autocuidado, la importancia que esto tiene y de otros temas relacionados con el virus. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, doctor. Y bueno, ¿cómo va el tema del virus en la ciudad de Girardot y las medidas? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Básicamente, esta enfermedad que ya llevamos alrededor de 7 meses en el país y en el municipio estamos alrededor del cuarto mes de haber recibido el primer caso de COVID-19, ha evidenciado una tendencia al incremento. Y es que en el municipio veníamos durante los primeros 3 meses con una tendencia estable. La notificación de casos de COVID-19 ante el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el CIVIGILA, que es el sistema de información del Instituto Nacional de Salud, evidenciaba que teníamos una baja cantidad de casos. Sin embargo, a partir de la semana 31, que es la que finaliza en la última semana de julio, hemos evidenciado un incremento. La semana 32 evidenciamos una tasa de crecimiento superior al 16% a la anterior semana. La siguiente semana, la semana 33, que es la segunda semana de agosto, evidenciamos un crecimiento del 100% respecto de la primera semana. Y la tercera semana, que es la que acaba de pasar, evidenciamos un crecimiento del 370% respecto de los casos que habíamos tenido en la segunda semana. ¿Eso qué significa? Durante los primeros 3 meses del año, tuvimos una presentación de, en promedio, 17 casos por semana, mientras que en las primeras 3 semanas de este mes hemos tenido una presentación de 109 casos en promedio por semana. Se ha incrementado notoriamente y es definitivamente una circunstancia que prende las alarmas de todos y con la cual tenemos que llamar la atención de la comunidad. Pues como todos sabemos, la transmisión del COVID-19 se da en forma respiratoria principalmente. Así que son las medidas que implementemos nosotros como sociedad las que van a tener un desenlace en la transmisibilidad del virus. Es importante recordarle a todos los girardoteños que, bueno, que es muy cierto, se ha incrementado el virus de una manera, yo creo que alarmante. Estamos asustados porque yo sé que se deben tomar medidas drásticas, severas. Bueno, ya ustedes mencionaron en una rueda de prensa que realizaron el 25 de agosto que se va a hacer una cuarentena sectorizada, que se van a cerrar algunos barrios, pero ¿usted sí cree que estas medidas son las convenientes? ¿No cree que se debería, como por ejemplo, no? Es una sugerencia, cerrar la ciudad. Recordemos que Girardot es una ciudad turística que es visitada por muchas personas de Bogotá, del Espinal, de Ibagué. Entonces, ¿qué puede decir usted sobre este tema? Las diferentes medidas que se implementan en las ciudades guardan estricta relación con la dinámica poblacional de las ciudades y con las capacidades de respuesta que tienen las diferentes entidades. En este caso, hablando de una ciudad de 107.000 habitantes como es el municipio de Girardot, pretender cerrar por completo la ciudad implicaría tener las capacidades de respuesta para atender 107.000 habitantes que dejarían de percibir los ingresos que necesitan para vivir, entre otras cosas. Y las circunstancias sociales que determinan la salud de los individuos son muchas. El principal llamado que debemos hacer es a la responsabilidad social individual que determina finalmente la respuesta del colectivo. Lo que termina sucediendo con la pandemia y las cifras que terminan existiendo para el colectivo dependen estrictamente del comportamiento de cada uno de los individuos y su rol dentro de la sociedad. En ese orden de ideas, nosotros hemos identificado cuáles son las comunas y por ende los barrios en los que hay una mayor presentación de casos de COVID-19 en el municipio. Que son cuatro. En El este N, instante, Gracias, La Esperanza y el Diamante. ¿Sí? tal cual, en este preciso instante, los barrios en los que hay una mayor cantidad de casos activos de la enfermedad, es decir, de casos que no se han recuperado todavía, son los 4 barrios que usted menciona. Y esos 4 barrios entonces revisten una total importancia para lograr controlar el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Lograremos reducir la velocidad del COVID-19 si logramos evitar que las personas se aglomeren, si logramos disminuir la movilidad de las personas, y de ahí las medidas que ha tomado el señor alcalde en concomitancia con la gobernación de Cundinamarca, con la asesoría de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y con la aprobación del Ministerio del Interior.
Bueno, ya los girardoteños, o bueno, en general los colombianos, ya estamos un poco saturados de escuchar lo mismo, los cuidados, que cómo se transmite el virus, pero rápidamente recordémosle a los girardoteños cómo se transmite el COVID-19, cuáles son los síntomas. Rápidamente. Muy bien, la transmisión del COVID-19 se da básicamente en forma respiratoria. Las gotas que expelemos cada vez que respiramos, hablamos, tosemos, tienen la posibilidad de viajar alrededor de 2 metros hacia adelante y esas gotas se convierten en el vehículo que transporta al virus. En esta fase en la que nos encontramos en el país, que se llama fase de mitigación de la pandemia, en la que estamos desde el mes de marzo, que el Instituto Nacional de Salud la normó, lo que supone es que todas las personas somos potencialmente transmisores de COVID-19. Y en ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es evitar las formas en las que lo podemos transmitir. ¿Cómo lo limitamos? Distancia social, más de 2 metros de distancia. Pues como mencionaba, viajan alrededor de 2 metros esas microgotas que se expelen del organismo. Uso del tapabocas siempre que esté en cercanía de otras personas, puesto que se convierte en una barrera que limita la salida de estas microgotas al exterior. Y adicional a eso, también podemos transmitir el virus o contagiarnos del virus por contacto, como lo llevamos y lo traemos en nuestras manos. Así que la higiene de las manos frecuente con agua y jabón, a la vez que la desinfección de los elementos de uso frecuente y de las superficies de uso frecuente, van también a disminuir el riesgo de transmisión del COVID-19. Quiero que hagamos énfasis en este tema, en lo que refiere a la higiene respiratoria, la distancia social y la higiene general. Usted habló de eso en una charla muy interesante para los docentes de la ciudad de Girardot. Y quiero que sea muy enfático en este tema porque vemos que en Girardot, bueno, las personas no han sido muy conscientes. Hay personas que creen que esto es un juego, que no, que el virus no está en Girardot. Entonces me parece muy importante que usted sea un poquito más conciso en esto, los cuidados, por qué es importante el distanciamiento, por qué es importante el lavado de manos. Hay personas que no usan tapabocas. Hemos visto en las redes sociales reuniones de fiestas, personas que van a practicar deporte y no tienen el más mínimo cuidado. Entonces yo creo que hay que hacerle un jalón de orejas a los girardoteños, no a todos, por supuesto, pero sí a estos irresponsables que creen que el virus no está y que esto es un juego y que no va a pasar nada. Mira, lamentablemente la circunstancia que nos favorece en cuestión de salud y es el hecho de que el virus sea en una mayoría asintomático, que el virus se comporte en una mayoría en las personas a las que se infectan como asintomático, siendo el 80% de las personas las que no presentan sintomatología y solo un 20% de las personas que se enferman con el virus tienen afectaciones a su salud, es la que nos juega una mala pasada en ese sentido en el que tú dices la credibilidad. Y es que si las personas no creen que existe el COVID-19, probablemente entonces van a relajar las medidas de prevención. Y esto implica no solo el riesgo para cada una de esas personas que no creen en el COVID-19, sino para todas las demás personas a las que se lo podrían transmitir si no son juiciosos con esas medidas. ¿Cuál es la principal que podemos hacer? No tener cercanía con otras personas. Si yo no tengo cercanía con otras personas, si yo evito ir a lugares de aglomeración, si yo evito recibir visitas en mi casa, si yo evito ir a los lugares a los que realmente no es totalmente indispensable ir, como el lugar de trabajo, por ejemplo, como los lugares a los que tengo que ir por fuerza mayor, Exacto. se reduce considerablemente la velocidad de transmisión del virus. Y eso es lo que tenemos que buscar. Es definitivo que ya sabemos que el virus sí existe, que el virus sí afecta a las personas y que de las personas que afecta, algunas terminan muriendo. Y en ese orden de ideas quiero contarles que la tasa de letalidad en el país, para Colombia, se encuentra en el 3.41%, mientras que en el municipio de Girardot se encuentra en el 4.18%. En el departamento de Cundinamarca se encuentra en el 2.81%. Eso implica que nosotros estamos por encima de la letalidad que se presenta en el departamento y en el municipio. La tasa de letalidad es la que mide cuántas personas de las que enfermaron por una situación específica de salud fallecieron. De cada 100 personas que en Girardot han enfermado por COVID-19, 4.18 han fallecido. Y esa es una cifra muy alta que tiene que llamar la atención de todos nosotros, porque más allá de que alguien crea o no en el COVID-19, las afectaciones que tiene para la salud sí son muy serias.
Y hay algo muy importante que hemos encontrado en este estudio que nosotros hemos estado realizando respecto de la presentación de la enfermedad en el municipio. Y es que las personas que más afectaciones tienen, las personas que más fallecimientos han presentado, son las personas de 60 y más años, con más del 70% de los fallecimientos de la cantidad que se han presentado en el municipio. Bueno, también el tema que preocupa es la capacidad. Ya ahí está el 95% de las UCIs de la ciudad de Girardot. ¿Temen ustedes que esto llegue a colapsar? Sabemos que las cifras están ascendiendo. Es que Girardot se puede decir que está como si la pandemia estuviera iniciando, la emergencia. O sea, es algo que no se esperaba porque yo creo que se confió mucho, porque recordemos que el municipio fue catalogado como de baja afectación, porque no se han presentado muchos casos, pero en este mes la preocupación ha sido alarmante. Entonces, ¿qué medidas se podrán tomar para las UCIs? Sabemos que, bueno, la gobernación ya destinó 30 camas más, pero sabemos que esto va a seguir incrementándose, doctor. Mira, camas de UCI pueden haber toda la cantidad que queramos. Podemos tener decenas y centenas de camas de UCI nuevas todos los días. Pero si tenemos más cantidad de personas enfermas, se van a necesitar cada vez más camas. No es la solución entonces que tengamos un sinnúmero de camas de UCI. La solución es que lo controlemos desde el punto inicial y es evitar enfermarnos. Y para evitar enfermarnos debemos guardar las medidas en forma estricta. Las cuarentenas que se han implementado en los diferentes lugares del mundo dan resultado si las personas las cumplen. No sirve de nada instaurar una cuarentena y que las personas sigan teniendo la misma movilidad que han tenido. Se necesita que haya una restricción real de la movilidad. Pero hay algo más importante que eso, y es que las medidas que implementemos hoy no se van a ver reflejadas mañana, ni en una semana. Las medidas que implementemos con el COVID-19 se van a ver reflejadas 2 semanas más adelante. Es después de 14 días que podremos empezar a medir los resultados de las medidas que se implementen cada día, puesto que es el tiempo que se demora el virus en el proceso de incubación, de generar la enfermedad y de recuperar el individuo. En ese orden de ideas es el llamado a que seamos estrictamente cuidadosos a partir de ya. Las camas de cuidado intensivo pueden estar disponibles. El departamento de Cundinamarca ha manifestado tener camas de cuidado intensivo disponibles, pero eso no implica que sea una salvación. Las estadísticas muestran que de las personas que ingresan a cuidado intensivo por COVID-19, que son los que tienen una alta afectación a su salud y que son quienes necesitan soporte ventilatorio y por esa razón van a la UCI, el 50% fallece. Así que no nos sirve tener 500 camas de cuidado intensivo si quisiéramos, porque fallecería la mitad de las personas. Sí, recordarle pues a los girardoteños que las personas que son más propensas al contagio son las personas obesas, diabéticas, hipertensas, mayores de 60 años. Yo quiero que usted le explique a los girardoteños, cuando un paciente es confirmado que tiene el COVID-19, hay algo que se conoce como el cerco epidemiológico. ¿Qué es? Contémosle a los girardoteños para que ellos entiendan cuando una persona está contagiada. Muy bien, el cerco epidemiológico es una labor de inteligencia epidemiológica que realizamos desde los entes territoriales. Cada vez que tenemos un paciente que es confirmado para COVID-19, realizamos un proceso que se denomina investigación epidemiológica de campo. La investigación epidemiológica de campo es una herramienta que da cuenta, en primer lugar, de las circunstancias del paciente, qué es lo que ocurrió, cómo enfermó, qué afectaciones tuvo a su salud. En segundo lugar, nos vamos a mirar hacia atrás y buscamos establecer una cadena de transmisión, de dónde se infectó el paciente, de dónde proviene el virus que tiene el paciente. Y en tercer lugar, vamos a buscar ir hacia adelante. Vamos a buscar a partir del momento en el que el paciente tiene sintomatología, a partir del inicio de la enfermedad, con qué personas, a qué lugares visitó el paciente y tuvo contacto. Si logramos establecer los contactos estrechos que tuvo el paciente mediante la estrategia de rastreo, podemos hacer que esas personas sepan que hay un riesgo de enfermedad, sepan que están ante una posibilidad alta de haber contraído el COVID-19 y tengan la posibilidad de aislarse. Ese es el cerco epidemiológico. Identificar a los contactos estrechos del paciente, aislar a esos pacientes, tomarles pruebas para COVID-19 y lograr que se queden 14 días en cuarentena. Si el cerco epidemiológico es efectivo, logramos reducir la transmisibilidad de la enfermedad. Si el cerco epidemiológico no es efectivo, no vamos a tener una posibilidad de controlar la velocidad de la enfermedad. Hay otro tema que también es muy,
que muchas personas no entienden muy bien y son aquellas personas que son asintomáticas. A mí me han preguntado, Paola, ¿qué es? O sea, explícame porque no entiendo y he escuchado por los medios que son los que más pueden transmitir el virus y entonces para que por favor usted le explique a los girarduteños qué es un paciente asintomático, para que ellos entiendan bien. Muy bien, empecemos por identificar qué es un síntoma. Un síntoma es algo que yo percibo, es una afectación a la salud que yo percibo, por citar un ejemplo. Si yo tengo dolor de cabeza, ese es un síntoma, independientemente de que sea síntoma de una enfermedad u otra. Resulta que el COVID-19 decimos que se presenta en su mayoría como asintomático. Es decir, que las personas que lo padecen, el 80% de las personas que se infectan de COVID, no presentan ningún síntoma. Eso significa asintomático, que yo no siento absolutamente ninguna molestia en salud. No tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de garganta, no tengo tos, no tengo dificultad para respirar. Eso es ser asintomático. Como el 80% de las personas, es decir, la mayoría de los que le da COVID, son asintomáticos y no tienen afectaciones de su salud, esas personas probablemente no van a guardar las medidas. Esas son las personas que decimos tienen un alto riesgo de transmitir, porque como no creen estar enfermos, van a continuar con la movilidad social que tenían recurrentemente y están en un alto riesgo de transmitirle la enfermedad a las demás personas. Solo un 20% son asintomáticos, así que solo un 20% va a considerar que está enfermo y solo un 20% se va a aislar de manera individual, si así lo consideráramos. ¿Cuál es la invitación? A que el 100% de las personas seamos conscientes que todos somos potenciales portadores del virus. Tú y yo, todos tenemos la posibilidad de tener el virus en este momento. Y si no guardamos las medidas, estamos en riesgo de contagiar a otros. Y puede que a mí no me afecte personalmente, puede que yo no tenga ningún síntoma, pero puede que sí. La evidencia ha mostrado que todas las personas somos susceptibles y si bien hay un alto grado de riesgo para las personas que tienen comorbilidades, como tú lo decías, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión o las personas que tienen un mayor grado, un mayor número de años de edad, también todos podemos ser susceptibles. He tenido que observar las noticias lamentables de cómo personas de mi edad, colegas míos de mi profesión y de otras profesiones de la salud han fallecido. Personas sin comorbilidades, personas jóvenes, personas que no son obesas y también han fallecido debido a las afectaciones que tienen para su salud. Esta es una enfermedad seria, es una situación muy compleja en salud, tan compleja que está en todos los países del mundo, tan compleja que ya hemos superado los miles de muertos en el país y tan compleja que requiere la acción de todos y cada uno de nosotros en forma decidida desde ya. No tenemos más tiempo para seguir esperando a ver cómo va el virus. No tenemos más tiempo para ver si nos afecta o no nos afecta. Ya hay afectaciones a la salud. Ya contamos los muertos en el municipio de Girardot. Y es la necesidad de que todos seamos estrictamente conscientes de lo que está ocurriendo y tomemos nuestras propias decisiones. Un paciente que haya tenido el virus puede volver a reincidir o puede volver a tener y esta persona puede contagiar a los demás. O sea, es otra pregunta que también hacen muchos los, bueno, amigos, conocidos. ¿Qué Esa es una podemos decir? pregunta muy compleja. Es una pregunta muy compleja, puesto que esta enfermedad es absolutamente nueva. Esta enfermedad también apenas la conocemos desde el mes de diciembre de 2019, cuando se descubre en la ciudad de Wuhan, en China. Y en el Colombia apenas la conocemos hace alrededor de 8 meses. Si nosotros miramos cuál ha sido la forma en que hemos experimentado con las otras enfermedades, el VIH lo conocemos hace más de 30 años, también es pandémico, también está en todo el mundo y aún no se ha encontrado una vacuna. El cáncer lo conocemos hace más de 60 años y todavía no tenemos un tratamiento efectivo que salve al 100% de las personas a las que les da. La sífilis la conocemos hace 60 años y ya hay una cura establecida para ella. El COVID-19, al ser una enfermedad tan reciente, que tiene tan poco tiempo de investigación, es todavía muy inespecífico. Entre otras cosas, los síntomas son totalmente inespecíficos, porque como lo decíamos, el 80% de las personas son asintomáticas. Sin embargo, y lamentablemente para responder a tu pregunta, ya se conoce de un caso documentado científicamente de reinfección. Uno es muy poco para generalizar, por supuesto. Hace falta mucho más tiempo de investigación, años de investigación para conocer una enfermedad y, por supuesto, para conocer la cura o el tratamiento, pero sí ya hay documentado un caso de reinfección. Así que sí podría ocurrir que las personas puedan volver a reinfectarse y que no necesariamente se genere una inmunidad con el virus del COVID-19. Bueno, ya vamos a acabar, doctor, y es otra pregunta que me parece interesante y muy importante, y es,
¿A qué se debe la rápida propagación del COVID-19? ¿Por qué, o sea, es tan rápido? O sea, una persona que se encuentra en una reunión puede contagiar a 50, 60 personas. ¿Por qué es tan rápida esa propagación del COVID-19? Básicamente por las características del virus. El SARS-CoV-2 es un virus que mutó, por eso nos afecta a las personas. Y el hecho de que no tengamos una memoria inmunológica respecto de este virus nos genera susceptibilidad a todos. A una persona le da varicela una vez en la vida, genera inmunidad y nunca le vuelve a dar. Como con el COVID-19 no tenemos inmunidad, todos estamos en riesgo. Y el hecho de que se transmita en forma respiratoria hace que sea muy fácil que todos podamos tener una alta facilidad de contagiarnos. De ahí la necesidad de mantenernos al menos a 2 metros de distancia de las personas, usando tapabocas siempre que estemos en cercanía de otras personas. La movilidad social es la que determina con qué velocidad se propaga el virus. En nuestro municipio, por ejemplo, la movilidad social es alta. Es un municipio fronterizo, un municipio en el que tiene una alta cantidad de población flotante, en el que hay una gran cantidad de comercio y en el que las circunstancias sociales dan para que las personas se movilicen de una alta forma. Eso propicia la transmisión del COVID-19 y de ahí la necesidad de las medidas. Quiero entonces mezclar la pregunta que hiciste al inicio de si yo creo que estas medidas restrictivas en algunos barrios sí tienen cabida. Realmente es lo único que tenemos en este momento y es reducir la movilidad de las personas, lo que va a reducir el número que tengamos en el contagio y lo que va a repercutir en que las camas de UCI, por ejemplo, que es la otra inquietud que tú manifestabas, también se vean con una holgura un poco mayor y que no estemos con tanta dificultad para tener acceso a los servicios. En este momento aún hay acceso a los servicios, todavía tenemos camas disponibles, no solo en el municipio de Girardot, sino en el departamento de Cundinamarca las tiene, pero la oferta se reduce a medida que se incrementa la demanda y la demanda de camas se incrementa a medida que hay una mayor cantidad de contagiados con el virus. Bueno, yo quiero que usted le haga un llamado de atención a todos los girardoteños para que en manos de ellos también está que el virus no se siga propagando. Entonces, un llamado de atención para ese autocuidado, el buen uso del tapabocas. Uno sale y las personas tienen el tapabocas adornándole el cuello, solo cubriéndole lo que es la boca. Entonces, por favor, usted, un llamado de atención. Apreciados ciudadanos girardoteños, esta es una situación que nos ha tocado a todos, en todo el planeta. Girardot no es la excepción, Cundinamarca no es la excepción, Colombia no es la excepción. Y es definitivamente el comportamiento que nosotros tengamos y la responsabilidad que tengamos la que va a determinar cómo nos va a ir con el virus. Todavía estamos a tiempo de tener un mejor resultado, todavía estamos a tiempo de tener unas mejores cifras que nos permitan hablar de un éxito en el manejo de la situación pandémica, pero depende única y exclusivamente de cómo nosotros lo asumamos, de qué tan responsables seamos frente a la transmisión del virus, de qué tanto evitemos ir a los lugares de aglomeración, de qué tanto evitemos estar cerca de otras personas y de qué también utilicemos el tapabocas siempre que estemos en cercanía de otras personas. El tapabocas se usa que cubra por completo la nariz y la boca siempre que esté en cercanía de otras personas, todo el tiempo mientras haya cercanía de otras personas, porque todos estamos en riesgo de transmitir el COVID-19. Muchísimas gracias por este mensaje para todos los girardoteños. Quiero recordarles que, bueno, ya llevamos más de 20 fallecidos en el municipio, más de 500 casos en total. Esperemos que estas medidas sirvan de algo y que Girardot pueda salir de esta situación tan preocupante, porque realmente todos estamos muy alarmados por lo que está sucediendo. Doctor Giovanni Cortés, muchísimas gracias y bueno, ¿qué mensaje quiere enviarle a los girardoteños? Con unas muy buenas medidas, con una muy alta responsabilidad social, vamos a tener un muy buen resultado. Vamos a poder salir de esta situación de la mejor forma, vamos a poder volver a abrazarnos más adelante y vamos a poder volver a compartir en todos esos espacios que lamentablemente se han visto restringidos desde que la pandemia llegó a nuestro territorio. Seamos conscientes de lo que está ocurriendo, busquemos tener el mejor comportamiento, resistamos. Necesitamos resistir ante esta situación con toda la entereza, con toda la empatía, con toda la responsabilidad del caso. Muchísimas gracias, doctor Giovanni Cortés, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de la ciudad de Girardot. Girardoteños, no queda más que recordarles el autocuidado,
De ustedes depende que este virus no se siga propagando más en el municipio de Girardot. Tengamos más cuidado y no dejemos que estas cifras sigan ascendiendo, sino que sigan mejor descendiendo para que podamos volver a estar en familia, con nuestros amigos, reunidos, llevar la vida que llevamos anteriormente. Los acompañó como siempre su periodista Paola Beltrán Díaz.